Bueno, eh, estoy muy feliz de estar empezando, bueno, este nuevo año, ya básicamente en el post-recuperatorio, para los que ya se han enterado desde el jueves de la semana pasada, me estuvieron operando de apendicitis, pero gracias al Señor he tenido una acelerada recuperación y eso prueba de que en esos detalles Él también tiene cuidado de nosotros. Y bueno, estoy muy contento de compartirles esta palabra y la palabra del día de hoy yo le he titulado Un buen padre. Así que hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre padres y bueno, voy a empezar a más o menos a ahondar en el tema. Y bueno, algo que me ponía a reflexionar y es que la relación de padres con los hijos ha ido cambiando con el pasar de las décadas, de las épocas. No sé, yo todavía mi generación de los niños noventeros, todavía vivimos esa época donde los padres tenían más libertad o era más común ver que los padres corregían físicamente a los hijos. Yo pienso que la generación de los 80, de los 70, de los 60, mucho, mucho más todavía, ¿cierto? Pero hoy en día se ve una cultura de paternidad humana diferente. Ya los padres o los especialistas ya no aconsejan el castigo físico, sino que motivan a los padres al diálogo, a, no sé, tantas cosas, ¿no? A no dañar el autoestima, entre comillas, de los niños, algunos piensan así. Y ya no es ahora ese tipo de relación de antes, ¿no? Donde los padres tenían más libertad para poder ser más estrictos. Si a un niño le cayó un golpe, no te salía con que te denuncio, ¿no? Ahora creo que eso es un meme. Ahora muchos niños, incluso malcriados, podrían llegar a decir así sus papás. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de criar a los hijos? Y alguna vez, en algún punto, una vez mi familia, una vez ha dicho, no existe escuela para ser padre, dice, ¿no? Pero preguntándole, no necesariamente sobre este tema, pero una vez le pregunté al Señor en mi relación personal con Él, en mi tiempo devocional, ¿cómo yo puedo saber que el camino que estoy llevando es el correcto? Y el Señor me dio este versículo. Es el siguiente y se encuentra en Mateo 11:19. Y la versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Aquí está hablando Jesús acerca de las críticas que él está recibiendo, ¿verdad? Pero al final del versículo dice algo muy interesante. Y dice, luego ha venido el Hijo del Hombre que bebe y come, o come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Y aquí es lo interesante y lo importante. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Entonces, cuando yo leía esto, el Señor me respondía, mira, tú quieres saber si realmente lo que estás haciendo, yo estoy respaldándolo, si realmente lo que tú estás haciendo viene de mí, es lo correcto. Bueno, analiza los resultados. O en pocas palabras, analiza los frutos. Si realmente estás haciendo bien, vas a tener buenos resultados, buenos frutos. Yo te estoy respaldando si es que te sale bien o si es que realmente estás viendo un resultado que sabes que viene de mí. Es lo mismo con este tema de la paternidad, que si uno está criando bien a sus hijos, va a tener el resultado de que sus hijos van a estar bien encaminados, sus hijos van a ser obedientes, sus hijos van a ser gente de bien. Pero si quizás estamos haciendo algo mal, vamos a tener un mal resultado. Y eso no solamente para eso, sino para todo lo que queramos saber si realmente estamos haciendo bien o mal. Entonces, todo se analiza por los resultados. Ahora, ¿por qué les menciono esto de la relación con los hijos? Yo no voy a hacer escuela para padres porque obviamente todavía no soy padre, entonces como que no tengo todavía la suficiente información para dar una enseñanza así. Pero no es sobre eso lo que quiero hablar, sino lo que quiero que hablemos el día de hoy es en nuestra relación de hijos para con Dios, porque Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Entonces, de eso quiero hablar el día de hoy, porque Dios es un buen Padre, y así es como se titula este mensaje. Ahora, eh, ¿por qué les hablo de la relación de nosotros como hijos hacia Dios como Padre? Es que muchas veces, debido a los modelos humanos que nosotros tuvimos en nuestra niñez, ya sea bueno o malo, extremo positivo o extremo negativo, nosotros tendemos a proyectar esa imagen humana que tuvimos de un padre en Dios.
Y, por ejemplo, si nosotros tuvimos un padre en el extremo negativo quizás, demasiado estricto, demasiado duro, muy lapidario, es muy probable que nuestra relación con Dios, nosotros veamos a Dios como eso. Y quizás llegamos a la vida cristiana motivados por la misericordia de Dios, pero cuando probamos la disciplina de Dios, nos acordamos de nuestro padre terrenal y decimos, no, Dios es igual de, entre comillas, malo que mi papá, o es así, me está maltratando igual como quizás me maltrataban a mí. Y eso es un mal modelo que quizás nosotros erróneamente proyectamos en Dios. O por el contrario, si tuvimos padres muy consentidores, nos acostumbramos de mala manera y hacemos un mal uso de la gracia de Dios. Quizás tu papá era una persona que te aguantaba todo, tu mamá era una persona que tú rompías algo y no te decía nada, hacía algo malo y no era tan dura contigo, no eran tan duros contigo. Entonces cuando tú llegas al Señor, empiezas a pensar, no, es que Dios es amor, entonces si es amor no me va a castigar. Y hay gente que tú vas a ver, vas a encontrarte con personas que quizás creen en Dios, pero no están realmente comprometidas con el Señor, no viven una vida consagrada a Él. Y te van a decir, no, yo solamente creo en Dios y eso es suficiente porque Dios es amor. Dios no me va a juzgar, Dios no me juzga. Algunas personas también dicen, cuando alguien los confronta, dicen, tú no eres nadie para juzgarme porque Dios es amor. Pero eso se debe a que proyectamos los modelos humanos que quizás tuvimos o nuestras propias ideas en Dios. Entonces, si usted quiere una razón, quiere encontrar una razón por la que la vida espiritual de un hombre o una mujer puede ser inestable, es por una sola razón, o bueno, por una posible razón, que es porque no disfruta del Señor como su Padre. Y otra razón por la que no podemos conocer a Dios como Padre es porque no hemos experimentado su paternidad completa. La paternidad de Dios, a diferencia de quizás lo que nosotros como humanos podemos tratar de dar, no se va a los extremos, sino que tiene elementos puntuales, es integral. Y así como hay amor, hay corrección. Así como hay gracia, también hay disciplina dentro de la paternidad de Dios. Y por eso hoy les traigo 3 principios que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de experimentar o querer conocer realmente al Señor como Padre. Y es netamente necesario que tú y yo podamos entender o poder vivir esa relación de Dios como Padre para que realmente podamos disfrutar la vida cristiana, para que realmente podamos perseverar y ser fructíferos. Amén. Así que, ¿están listos? Vamos a ver la primera característica de la paternidad de Dios, de nuestro buen Padre Dios, y es que nuestro Padre nos ama con amor inagotable. Muchas veces las personas tienen aversión a escuchar sobre el amor de Dios. ¿Saben por qué? Muchas veces yo he escuchado a predicadores decir, no, es que predicar solo del amor de Dios o predicar del amor de Dios es ablandar el mensaje, es quitarle radicalidad al evangelio, porque tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que cambiar tu vida, y es totalmente cierto eso, pero yo pienso que hay una mala teología y una mala enseñanza respecto al amor de Dios. ¿Por qué? Y yo pienso, tengo una teoría, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que la gente piensa que el amor de Dios puede llegar a, digamos, algo como ablandar el mensaje o ser light, entre comillas, porque ya tiene un mal modelo de lo que es el amor de Dios. Piensan que el amor es algo permisivo, que el amor es pasar todo y no decir nada, es quitarle la importancia al pecado, porque quizás tuvimos esos modelos, pero el amor de Dios no es ser permisivo. El amor de Dios no es necesariamente dejar de ser radicales, no es ser tibios, como algunos piensan erróneamente. El amor de Dios consiste en esto, que el amor de Dios tiene la gracia por delante. ¿Y qué es la gracia? Es el hecho de que Dios, teniendo razones justificables para destruirnos a causa de nuestro pecado, Él decide no hacerlo y llamarnos al arrepentimiento para tenernos a su lado como sus hijos. Ahora, el llamado al arrepentimiento
necesariamente te va a confrontar con tu pecado, porque Él quiere que estés a su lado y Él puede juzgarte en este momento, o puede juzgarnos, mejor dicho, en plural, pero decido no hacerlo. Y ahora, eso es por un tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. En algún punto va a llegar el juicio a nuestra vida, pero por este tiempo tenemos la gracia para poder volvernos a Él por su misericordia. Y yo quiero que podamos leer en Jeremías 3:13, dice, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Entonces, el Señor nos ama con amor inagotable. Su amor es lo más irresistible que nosotros podemos experimentar en la vida. Es un amor extravagante, es un amor que nos lleva hacia Él inevitablemente. Y Él, pudiendo juzgarnos, dice, por amor a nosotros, dice, nos prolongó su misericordia. Ahora, muchos pueden decir que esto hablan del mensaje porque la gente también puede decir, Dios es amor, entonces Él no me exige nada, solo me ama, pero aquí es donde Dios rompe nuestros esquemas, porque su amor es tan intenso y tan extremo que las personas que han experimentado su amor somos llevadas a amarlo a Él y a amar lo que Él ama. Entonces, si tú eres alguien, un hombre o una mujer que se ha encontrado verdaderamente con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, tú no vas a quedarte con esa actitud de que ya pues hago lo que quiero, total Dios me ama. No, es las personas que llegan a esa conclusión, son personas que realmente no han experimentado el amor de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, qué interesante, querida familia. Si tú en algún momento, o cuando tú eres consciente de que amas al Señor, de que le has consagrado tu vida por amor a Él, es casi seguro porque tú has experimentado su misericordia en tu vida, y Él te ha mostrado favor, te ha mostrado amor a ti. Por eso tú le amas. A ver, si pueden ir escribiendo en el chat, ¿cuántos acá se han encontrado con el amor de Dios? Yo pienso que todos los que le servimos, todos los que estamos ahí consagrados en su casa, constantes en el camino, es porque hemos experimentado el favor del Señor y nos ha cambiado la vida. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora esto es lo interesante. ¿Qué es lo que conlleva amar a Dios? Muchas personas una vez me dicen, esa gente que no conoce realmente la palabra, me dice, hay mucha gente que no sabe de la Biblia y ama a Dios y ama a la gente. Y yo digo, esa persona en realidad no conoce realmente el Evangelio, porque amar a Dios que conlleva obedecerle a Él. Y esto es lo que dice su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:15, en la versión Reina Valera. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otra versión dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. Porque amar a Dios no es solamente llorar en la alabanza, no es solamente cuando tú vas a tu encuentro y el Señor te sana el corazón y empiezas a llorar y empiezas... El mundo mucho está acostumbrado a eso, a relacionar el amor con lo emocional solamente, pero el amor en la dimensión de Dios es obedecerle, son hechos concretos. Entonces, si tú entiendes que Dios te ama con amor inagotable, tú te dejas atraer o seducir, como dice el libro de Jeremías, por su amor, tú empiezas a amarle a Él, entonces tú empiezas a obedecerle. ¿Y cómo sabes que le estás obedeciendo? Contacto con la palabra, querida familia. Muchas personas dicen eso, ¿no? No, es que yo creo que hay gente que ni siquiera sabe de la Biblia y ama a Dios y ama a la gente. ¿Y cómo puede estar seguro que ama a Dios si no lo obedece? ¿Cómo estás seguro si estás obedeciéndolo si no conoces la palabra, si no conoces sus mandatos? ¿Se dan cuenta que el amor no es nada, hablar del amor de Dios no es nada radical, pero no es nada permisivo, perdón? No es ablandar el mensaje, no es ser tibios. El amor de Dios, hablar del amor de Dios es totalmente lo contrario. Es un llamado a obedecer, es un llamado a conocerle verdaderamente.
¿Se dan cuenta, querida familia? Y bueno, todo este tiempo hemos hablado del llamado de Dios, que Dios te llama a una vida consagrada, que Dios te llama a entregar tu vida a Él, a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Pero si te pones a pensar la radicalidad del mensaje del Evangelio, es tanta la exigencia del Señor para los que quieren ser sus discípulos, que aplicar cada uno de los preceptos de Dios podría volverse una carga. Yo pienso eso, porque muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y quizás uno como líder quizás comete la negligencia a veces de exigirle a veces o ser demasiado directo, bueno, no sé si demasiado directo, pero quizás no comprender que la persona que me está escuchando realmente no conoce al Señor, entonces no está lista quizás para escuchar ciertas cosas. Pero la verdad es que si nosotros nos pusiéramos a querer seguir el camino y aplicar cada, digámoslo así, mandato de la palabra en nuestras fuerzas, sin realmente conocer el amor de Dios, sin realmente tener una experiencia real con Dios, es una carga, es una carga. Pero si tú te encuentras con el amor de Dios, tú experimentas su amor inagotable, tú lo conoces verdaderamente, el servirle, el obedecerle, no es una carga. Y esto quiero que podamos verlo en Lucas capítulo 7, del 45 al 47. En la versión Reina Valera 1960 dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, esta mujer que estaba besando los pies de Jesús, que estaba ungiendo los pies de Jesús, estaba adorando al Señor y se esforzó por darle lo mejor al Señor. Acá dice porque sus pecados le son perdonados, fueron muchos sus pecados, por lo tanto amó mucho. Es una persona que experimentó la misericordia de Dios, una persona que realmente tuvo un encuentro con el amor de Dios y por eso se entregó totalmente. Y cuando tú te entregas al Señor, cuando tú conoces realmente y haces las cosas por amor a Él y porque tienes la revelación de su amor en tu vida, servirle no es una carga. Entregarle tu vida no es una carga. Obedecerle no es una carga porque tú disfrutas de su amor. Un ejemplo más concreto es como cuando eres niño y tu padre o tu madre te da una indicación. En este mensaje vamos a recordar muchos sucesos quizás de nuestra infancia, así que va a ser muy entretenido la parte de los ejemplos. Pero cuando éramos niños, a veces como que nuestros papás nos daban una indicación o nos pedía algo y teníamos que obedecer porque era más impositivo, pues no tienes que obedecer porque soy tu padre y si no te cae, estás, no sé, ¿no? Yo no lo hacía así. Pero cuando tú vas creciendo y ves quizás que tu papá y tu mamá necesitan ayuda en la casa, o incluso cuando eres adulto y tus papás son ancianos, tú ya empiezas a ayudarles a ellos, ¿no? Pero ya no lo haces por obligación, sino porque los amas, porque amamos a nuestros padres. Todo este tiempo yo veo como mi padre, Jorge Paco, y voy a aprovechar harto de honrar a mi papá en este mensaje, aporta a lo que mis abuelos necesitan. Entre los hermanos, entre mis tíos, colectan para pagar a una señora que viene a cocinarles, a atender, ¿no? A la casa, para ayudarles a mis abuelos. Mi tío, uno de mis tíos, que tengo varios tíos, se ha dedicado netamente a atender a mi abuelo en su última etapa de la vejez. No es básicamente como su enfermero, lo trata como un bebé y mi papá también le sigue dando propina a mis abuelos. Y eso no es porque sea una obligación, entre comillas, sino porque los ama. Y como lo aman a sus padres, como amamos a nuestros padres, les ayudamos, les obedecemos. De ese mismo modo, todo lo que tú puedes hacer por la obra de Dios, todo el servicio que puedas dar a las personas, tiene una sola razón. Cada vez que tú atiendes un discípulo, cada vez que tú haces tu servicio en la célula, cada vez que tú haces tu servicio en la celebración, ahora tuvimos un fest, fue una chamba tremenda, un trabajo muy agotador para todos los que participamos. Todo eso tiene una sola razón, y es que cuando tú amas a Dios, lo haces, te entregas completamente, porque su amor es tan intenso que es imposible que tú no te sientas agradecido y tomes acciones concretas. Alguna vez alguien me dijo, no entiendo cómo puedes hacer tanto por la iglesia, dice.
si la gente hace tan poco por ti, supuestamente, ¿no? Según esta persona. Y la respuesta a este tipo de razonamiento la encontramos en este versículo que estamos viendo. Porque esta persona, esta mujer no tenía realmente la obligación de hacer tanto para Fernaria, besarle los pies a Jesús, ungirlo, aquella mujer que rompió un perfume, ¿no? Costoso. Pero cuando tú amas a Dios, eso es poco por lo que tú puedes hacer por el Dios que te ama tanto. Es que la razón es que el amor de Dios te ha impactado tanto que tú quieras dedicar tu vida a servir a tu Padre, que tu Padre ha hecho tanto por ti que no puedes ser indiferente a lo que le importa a Él. Y si tu Padre ama las almas, tú vas a amar las almas. Y si tu Padre ama a la iglesia, tú vas a amar la iglesia. Esa es la dimensión del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, querida familia? Porque le amamos a Él, le obedecemos. No es por obligación, no es por miedo a ir al infierno, no es por miedo al juicio, es porque nuestro Padre nos ama. Y si hemos tenido ese encuentro con su amor, entonces vamos a obedecerle y vamos a dedicar nuestra vida a Él, porque eso es lo que ocasiona el amor de Dios en una persona. El segundo punto del que te quiero hablar el día de hoy, y es para entender la dimensión de la paternidad de Dios, es que nuestro Padre nos ama tanto que nos corrige. Ahora quiero que leamos este versículo que está en Jeremías del 10, del 23 al 24, y dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno, no me corrijas con enojo, porque moriría. Algo que me impacta de este versículo, ya entrando al tema de Jeremías, me da un poco de risa el versículo 23 solo, cuando yo primero leí el versículo 23 solo, porque dice: así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno, no me corrijas con enojo, porque moriría. Me da un poco de risa esa parte sola, ¿no? Porque me hace acordar esas experiencias, más experiencias de pequeño que quizás a ti te han pasado. Cuando, no sé si les pasó, pero cuando te portabas mal, antes tu mamá te decía: ven acá, y tú sabías, no te querías acercar porque sabía que te iban a pegar. Entonces tú le decías: no, mamá, no quiero ir, no me pegues, no, corrígeme, pero despacito, despacito, por favor, en la cara no, una cosa así. Y eso es lo que dice Jeremías, dice: Señor, corrígeme, sé mi padre, pero por favor, sé tierno, porque si me corriges con enojo, yo voy a morir. Pero antes de ese versículo hay algo que realmente le da más seriedad y me hace reflexionar en el verdadero sentido de esta enseñanza. Y es que Jeremías le dice: nuestra vida no nos pertenece. Yo sé, Señor, reconozco eso. No somos capaces de planear nuestro propio destino, así que corrígeme. Es decir, Señor, en humildad Jeremías decía: yo sé que tú eres el que sabe. Yo en mi fuerza soy solo un niño, soy alguien que no tiene un criterio, no conoce la verdad, así que necesito de ti para poder guiarme en la vida. Necesito que nos guíes y si estamos si estamos en un mal camino, necesitamos tu corrección. Esa es la actitud de un hijo. La actitud de un hijo es aceptar la paternidad completa, tanto el amor como la corrección. Pero es importante primero que tú entiendas el amor de Dios hacia ti para que la corrección no te choque y para que tú estés dispuesto a aceptar la corrección. La palabra corrección es bastante incómoda, ¿sabes? Porque a nadie le gusta ser, entre comillas, golpeado. O sea, de manera figurativa, Dios también puede golpearnos de alguna manera, ¿cierto? Así como quizás en algún momento de nuestras vidas, quizás nos cayó un correazo, nos cayó un cucharonazo, un chancletazo. Bueno, las mamás son más creativas para poder castigar con todo lo que encuentran a la mano y pueden hacer, ¿no? Hacer una corrección ahí. Porque podemos ser golpeados por Dios, pero un golpe figurativo, un golpe al ego necesariamente. Un golpe al ego, ¿por qué? Porque la corrección nos dice que no podemos hacer lo que queremos. ¿Y cuántos acá, quizás en algún momento, hemos dicho: yo quiero graduarme de mi carrera, irme de mi casa, quizás para hacer lo que yo quiera? O cuando éramos niños decíamos: ¿cuánto me gustaría ser adulto para hacer lo que yo quiera? Pero el ser hijo de Dios y ser corregidos por Dios nos hace entender de que no podemos hacer lo que queramos y que nuestro Padre sabe más. Como dice el dicho,
más sabe el viejo por viejo, no, es un dicho más raro, me parece, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Bueno, es un dicho muy feo, la verdad. Pero la verdad es que nuestros padres en algún punto nos corregían porque en su experiencia, también sabían quizás que el camino que estábamos optando no nos llevaba por el camino correcto. Y lo mismo Dios. Dios sabe más que tú y sabe más que yo. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero es más fácil sobrellevar los castigos, la corrección de Dios, cuando primero tienes la revelación de su amor. Otro versículo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice en la versión Reina Valera, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si un día el Señor te reprendió, alégrate porque eres su hijo, no eres un huérfano. Yo ahora quizás cuando ya estoy más adulto y valoro realmente las correcciones de mi padre y de mi madre, porque eso significaba que tenía padres, que tengo padres que se preocupan por mí. Como una vez un compañero o sea, a mí cuando era chico, igual, o sea, a mí me gusta, ustedes saben, me gusta el anime, la animación japonesa. No veo tanto, la verdad, actualmente, porque ya no hay tanto tiempo como antes, ¿no? Pero cuando era niño, a veces no me dejaban ver ciertas series, ¿no? De animación en la tele. Y yo me acuerdo que estaba en el colegio allá en Chile y contaba, pues no, yo no he visto esta serie porque no me dejaban ver. Y un compañero me dijo, está bien, Paco, tus papás te cuidaban. Yo he visto todo eso porque mis papás no estaban ahí conmigo. Y es fuerte esa realidad. Porque si tu papá o tu mamá en algún momento te ha corregido, es porque tienes padres. Y si el Señor en algún momento te corrige, hace que pases por fuego y para llamar tu atención y que tú puedas volver a Él y arrepentirte, es porque Dios se interesa por ti, porque no eres un huérfano y porque Él quiere que tú vivas bien, que tú vivas bajo su cobertura. Tenemos que entender cuando Dios dice no, cuando Dios permite que pasemos por el fuego o las consecuencias de nuestro pecado nos alcancen, tiene un único y un solo objetivo, y es que volteemos la mirada hacia Él. Y a veces las pruebas son duras, el fuego por el que pasamos es duro, es lo que le pasó a Job. Pero ¿se acuerdan de la historia de Job? No sé si para los buenos lectores de la Biblia, usted lea la historia de Job. Job era una persona que tenía todo y se quedó sin nada. Pero lo curioso es que Job no era necesariamente una persona que vivía en pecado, pero Job tenía una relación con Dios tan cercana que él en vez de renegar de Dios en medio de la prueba, él lo bendijo y nunca renegó del Señor. Y porque él amaba a Dios, porque él tenía una revelación de su amor, y que en algún momento eso que estaba pasando iba a dejar de doler. En Job capítulo 5, versículo 18, dice, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, o sea, Dios golpea, pero sus manos también sanan. Entonces no hay que tenerle pavor a la corrección, sino entender que como un buen padre amoroso, que es Dios, también él corrige a sus hijos. Pero la buena noticia es que así como corrige, también hace cariño. Y cuando otra experiencia ¿no? que innecesaria como para entender un poco, porque yo sé que tú tienes más experiencias como estas y quizás el Señor te está haciendo acordar tu experiencia como hijo terrenal. Pero cuando yo era niño, mi papá en oportunidades muy puntuales me corrigió de manera física, ¿ya? Y lo hizo con bastante energía, ¿ya? No, pero contadas veces, tanto que me acuerdo toda mi vida de las veces que me castigó. Pero recuerdo muy bien una vez que mi papá parece que está inspirado y cuando se lució ahí con el correctivo que me dio. Pero me dejó así, no sé, me corrigió bien corregido, por decirlo poco, ¿no? Pero recuerdo muy bien que después por la tarde me abrazó y me hizo cariño. Y años después, mi papá cuando cuenta esa anécdota, porque él también se acuerda, ¿no? Me dice, pues, ¿no? Dice que después de pegarme se fue a llorar al cerro, dice. Se fue a llorar al cerro porque él le dolió tener que castigarme a mí que era su hijo, porque mi padre me ama y me sigue amando. Entonces a ningún padre le es grato tener que corregir a sus hijos, pero a veces es necesario porque es la única manera de que un hijo pueda entender que realmente lo que está haciendo está mal. Y es lo mismo con Dios. Dios no nos corrige por locos, sino porque realmente quiere que nuestra vida sea moldeada y nos castiga con justa razón. Pero la buena noticia es que al igual que mi papá, después de golpearme, después se abonó conmigo, me mostró amor,
Dios también con una mano hace un hiere, pero con el otro sana sus heridas. Entonces, después de quizás de la corrección, tenemos por seguro que el amor de Dios no ha cambiado, sino que quiere hacernos volver a Él. Amén, amada familia. Y con esa misma mano trae consuelo. Otro versículo que está en Jeremías, que se me hace necesario hablar en esta hora, ya estamos por terminar, dice, oh Jerusalén, tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. ¿No les parece un poco gracioso este contraste? Te dice, oh, habla con cariño, oh Jerusalén, tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. Y eso si tú lo lees aislado, parece contradictorio, ¿no? Pero este versículo me sorprende porque es un contraste entre el amor y la disciplina. Hablando un poco más de Jeremías, usted sabe la situación del pueblo. Hoy que hemos empezado el estudio de Jeremías, Jeremías está en un contexto donde el pueblo, los reyes, los sacerdotes, todos estaban corrompidos. Y Dios quizás pudo haber sido indiferente y decir, ya, pues que se friegue Israel, ya, pues se alejó de mí, ahora va a salir que bueno, lo voy a dejar que se vayan directo al infierno por infieles, porque ellos no merecen a tenerme a mí como padre. Pero Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios trajo juicio. Y uno puede pensar, el diablo puede quizás dirigir esa realidad a un pensamiento muy erróneo que muchas personas dicen, ay, pero Dios trajo juicio porque es un dictador y quiere hacer su santa voluntad. Y no es por eso. Es que Dios ama tanto a su pueblo y sigue amándonos a nosotros también como su pueblo, que lo que más le importa es la salvación de nuestras almas. Y si tiene que destruir nuestro cuerpo para hacernos entender que debemos arrepentirnos y que debemos volver a Él, Él lo va a hacer, querida familia. Es lo mismo que hace un padre. Claro, un padre no destruye el cuerpo, ¿no? Es de sentido figurativo, ¿cierto? Pero tu padre quizás te amaba tanto o se interesaba tanto por ti. Yo quiero pensar eso. Hay casos quizás negativos donde hay padres que maltratan, pero yo, en mi caso particular, mi papá, mi mamá me amaban tanto y me aman tanto que me castigaban para que yo no fuera un delincuente, para que yo no fuera un rebelde sin causa. Y es lo mismo que Dios te corrige para que tú seas un buen hijo, no un hijo de desobediencia, un hijo que refleje su luz. Y Y algo que también me trae a la memoria es, por ejemplo, una vez que mi mamá tenía un almacén, ¿ya? Tenía un almacén, una tienda, y tenía chicles. Y yo cuando era niño tenía malos hábitos realmente, y me robaba los chicles. Y me acuerdo que mi mamá me pegó, ¿no? Porque me descubrió que le estaba robando los chicles. Y yo me acuerdo que en ese momento pensaba, no, mi mamá no me quiere, decía, mi mamá no me quiere. ¿No? Mi madurez de niño. Pero cuando levanté la mirada, mi mamá estaba ahí con lo que me estaba castigando y estaba llorando. Y me decía, a mí no me duele porque sean los chicles, porque los chicles no valen mucho. A mí me duele que siendo mi hijo me estés robando. Y eso me impactó porque hasta ahora me acuerdo de eso. Yo pienso que es la misma actitud de Dios. Dios trae ese juicio, pero trae ese juicio a tu vida ese fuego a tu vida con el corazón destrozado. Pero Él dice, no, yo tengo que hacer esto porque si no mi hijo se va a ir al infierno. Y yo no quiero que mi hijo se vaya al infierno. Prefiero que mi hijo o mi hija vuelva a mí golpeado, pero que entienda que realmente está actuando mal, a que se vaya al infierno, porque es mi hija, es mi hijo. Y no quiero que él termine mal. Ahora que entendemos este principio, ya no reneguemos cuando vengan las situaciones, sino que seamos humildes y volvamos a Dios verdaderamente, familia. Porque Dios te ama y porque te ama en algún momento te va a corregir. ¿Se dan cuenta? Eso cambia la perspectiva. El juicio de Dios de manera figurativa puede ser quizás o bien las consecuencias de tu pecado, o puede ser otras cosas que pruebas en tu vida, pero es para que tú reacciones y vuelvas la mirada a Él. Amén. Y ya para ir terminando, y con esto termino, y es que el Señor Dios es un Padre, ese es el tercer punto, que nuestro Dios, que es un buen Padre, que nuestro Dios, que es un buen Padre, es un Padre que está al pendiente de nuestras necesidades. No voy a ahondar mucho en esto, creo que el Señor, era necesario toda esta fundamentación bíblica, porque anhelo que no solamente sea un mensaje bonito, sino que te des cuenta de que realmente lo que te estoy hablando realmente viene de Dios.
Y en Mateo 7, de 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en el cielo dará cosas más a los que le pidan? Y eso es algo fuerte, ¿sabe? Yo he visto padres que quizás no son la mejor persona del mundo, ¿ya? Pero esos mismos padres que yo sé que quizás familiares o conocidos, que quizás tienen una vida desordenada, están mal con Dios, pero cuando están con sus hijos, de alguna manera les apoyan, les dan su ropa, les dan su propina. Y eso me dice este versículo, dice, aún la gente siendo mala, da buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios, que Dios sí es un buen padre? Yo te digo, familia, a veces nosotros no experimentamos esa provisión, no nos sentimos como hijos, pero es porque no estamos realmente experimentando esa paternidad de parte de Dios. En pocas palabras, no estamos bajo su cobertura. Su palabra dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Dice que el que habita, es decir, el que está bajo la cobertura, el que está en la casa del Padre, ese tiene protección eterna, ese experimenta la provisión de Dios, ese disfruta la vida cristiana. Pero los que nos quedamos con una parte de la paternidad de Dios, en algún momento no lo conocemos verdaderamente y nos alejamos. Y estamos lejos de la casa del Padre. Pero si tú entiendes estos principios que te estoy diciendo ahora, que Él te ama y con amor inagotable, que así como te ama, Él te va a corregir y tú aceptas y tú vives como hijo, entonces podemos realmente decir lo que el salmista dijo en el Salmo 23:1. Yo sé que muchos lo conocen en la Reina Valera, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Podrías tú decir eso en esta mañana, querido amigo, querida amiga, que tienes todo lo que necesitas? Y para cerrar el tema, yo te lo pongo este último ejemplo. No, es un ejemplo que quiero dar como testimonio, porque el Señor Dios cuando hacía este tema me hizo acordar muchas cosas y me hizo dar cuenta de que mi papá, con sus defectos y todo, me ha dado quizás un modelo para poder entender un poco la paternidad de Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que es estar en la casa del Padre? ¿Cómo es eso de que el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito? Bueno, me ponía a pensar qué es lo que conlleva ser hijo de Jorge Paco, porque Jorge Paco tendrá sus defectos y todo, pero es bueno, es bastante bueno ser hijo de Jorge Paco. ¿Por qué? Porque en la casa de mi papá yo todavía no me voy porque pues no me he casado, no, estoy egresando a mi carrera, no hay total necesidad de quizás irme de la casa, pero en la casa de mi padre tengo mi propio cuarto, los cuartos tienen el color de paredes que me gusta, tengo una buena tele, tengo con varias plataformas de streaming para ver animes, para ver películas, tengo mis figuras de acción que quizás yo ni siquiera necesito, pero Dios a través de mi padre me ha bendecido para poder tener esas cosas que no tuve de niño. Tengo harta ropa, claro, quizás no es la ropa Dolce Gabbana, ni Gucci, ni nada de esas cosas extremadamente caras, pero es ropa que quizás podría tener menos, pero el Señor me bendice de esa manera. En fin, no me falta nada en la casa de mi papá. Siempre hay comida y si falta comida, mi papá ya agarra nomás de ahí, de la cuenta y después repongo. Entonces, no me falta nada. Yo pienso, así es un poco como es ser hijo de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, tienes todo lo que necesitas. Estuve con el apéndice casi por reventar, como un mes y medio. Y por alguna razón, recién me dolió cuando después de regresar del fest, de hacer mi servicio, de organizar todo con Maribel y los hermanos, de hacer mi prédica, de hacer mi servicio con mis discípulos, y recién 2 días después del fest, que hice todo ese viaje desde Santiago, todo eso, recién me operaron. ¿Por qué no me dolió en Chile así como por qué el apéndice no se reventó en medio de ese proceso? En realidad fue porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, querida familia. Y si el Señor tiene cuidado, y si tú estás en la casa del Padre, Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén, querida familia? Así que vamos a hacer esta oración, ya para ir terminando. Y le vamos a decir, Señor, gracias. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque no soy un huérfano.
Y Señor, quiero que tú tomes mi vida, que tú me ayudes, Señor, a tener una revelación realmente de lo que es tu amor, Señor, y realmente aceptar tu corrección, vivir como hijo, Señor. Y que realmente, Dios mío, que realmente, Señor, tú puedas guiarme por el buen camino, tú puedas hacer de mí un hijo tuyo, que realmente disfruta de tu paternidad, que realmente vive en esa dimensión donde nada me falta, Señor. Y te pido, Señor Jesús, de ahora en adelante que podamos tener esa revelación, que el juicio que tú das o la corrección que tú das no es un castigo, Señor, en sí. Son cosas que tú permites que pasen en nuestra vida para hacernos voltear la mirada a ti. Y en humildad queremos decirte, como te decía Jeremías, Señor, ayúdanos, Señor. Nosotros sabemos que no podemos solos. Necesitamos de tu corrección, necesitamos de tu amor. Yo te pido por los corazones, Señor, que todavía no están bien entregados, Señor. Revélale, Señor, que tú les amas. Revélate, Señor, que tienes lo mejor para ellos. Y que realmente nosotros como iglesia, Señor, podamos realmente entregarnos completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada familia. Que el Señor les bendiga.